Muy buenos días. Políticas hacia la niñez y la adolescencia. De esto vamos a hablar en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté con nosotros. Vamos a hablar entonces en este programa, en la primera parte, de la situación de la niñez y la adolescencia en El Salvador, políticas públicas y acciones gubernamentales en esta materia. Y es un gusto para mí recibir a Alicia Ávila, directora de Educo, y saludamos cordialmente a Carmen Elena Alemán, directora de País de Plan Internacional El Salvador. Buenos días, bienvenidas a República. Bienvenida, Alicia, qué gusto que nos acompañe. Gracias. Para nosotros como Fundación Educo es muy importante este tipo de espacios que nos permite analizar, opinar y aportar sobre los temas que afectan a la niñez del país. Gracias por tomar la invitación. Buenos días, Carmen Elena, un agrado que esté en este set con nosotros. Bueno, así que gracias por la oportunidad, representando a Plan Internacional. Realmente nos es un orgullo estar en este espacio. Gracias por tomar el tiempo para estar con nosotros este día y a tocar este tema con nuestra audiencia. Hablemos un poco sobre la situación de violencia hacia la niñez y creo que es importante tenerlo en cuenta. Carmen Elena, luego escucho a Alicia sobre este tema. Uno de los puntos es violencia sexual hacia la niñez. Bueno, recientemente se publicó el mapa de embarazos en niñez y adolescentes 2017 por UNFPA y el Ministerio de Salud, pero uno de los datos que resultan más alarmantes es el aumento de casos de delitos relativos a la libertad sexual de las niñas y adolescentes, es decir, violación, agresión sexual, estupro y acoso sexual. En 2015 se registraban 3.849 casos, en 2017 4.376 casos. Es decir, para 2018 se estimaban más de 1.100 casos de violencia sexual en niñas y adolescentes. Empecemos con esto que es un poco más elemental, pero importante, Carmen Elena. ¿Qué explica el aumento de estos casos? ¿Por dónde podemos entender este aumento en estas cifras? Primeramente tenemos que considerar que estas cifras definitivamente esconden un subregistro. No es con esta cifra, no nos estamos realmente percatando del grave problema que tenemos sobre el tema de agresiones y de violencia sexual a nivel nacional contra la niñez. Quiero rescatar, como usted bien lo mencionaba, el estudio que Fondo de Poblaciones ha compartido con el país recientemente sobre los embarazos en niñas y adolescentes, que en el año 2017 contaban y reportaban 19.190 casos de embarazos, ¿verdad? Pero 781 de estos casos de embarazos es entre niñas entre 10 y 14 años. 781 casos de 10 y 14 años. Solamente con esa cifra podemos saber que esos niños y niñas ya sufrieron de una violación sexual, ¿verdad? Y sumémosle el restante de los casos de niñas entre 15 y 19 años, tenemos en total 19 niñas, es decir, que nosotros deberíamos de tener una cifra completa de denuncias de violencia sexual que se acercara por ese monto, por 19,000 niñas. Sin embargo, estamos reportando para el mismo año 2017 los 4,000 casos que usted mencionaba. Entonces, definitivamente, solamente haciendo esa comparación que el estudio del Fondo de Poblaciones nos brinda, estamos ante una situación en que se está escondiendo la grave problemática de la violencia sexual contra las niñas. Como usted bien lo dice, hay un aumento, ¿verdad? Y en este aumento de denuncias, de casos registrados, pueden suceder dos cosas, o definitivamente se están registrando más casos, están sucediendo más casos, ¿verdad? En nuestra sociedad relacionados con la violencia social que también estamos padeciendo, o finalmente, que realmente quisiéramos pensar que esa es la razón, estamos como niñas, como sociedad, finalmente aceptando denunciar, finalmente decidiendo decir, llegar y alertar a alguna autoridad y decir, esto me está pasando, y finalmente se está contabilizando. Entonces realmente tendríamos que hacer estudios más profundos para saber por qué se aumentan los casos registrados, ¿verdad? Pero inicialmente lo que tenemos que reconocer es, aún con esta cifra tan grande, hay una problemática que está escondida
todavía muy adentro de las familias y las niñas lo están sufriendo. Nos da en su primera intervención, Carmen Elena, dice que hay que indagar un poco más, requiere una investigación de mayor profundidad, pero ¿cuáles pueden ser algunos elementos que nos permitan acercarnos, explorar un poco mejor estos datos que se tienen en el aumento de casos en delitos relativos a la libertad sexual de niñas y adolescentes, que es importante, es muy fuerte para la sociedad salvadoreña este tipo de casos, pero sobre todo es buscar algunos factores explicativos para tratar de encontrar respuestas y mecanismos con los cuales la institucionalidad y las organizaciones que ustedes representan pues puedan promover medidas de política pública? Bueno, hay un factor de violencia social que ya Carmen Elena decía, pero yo creo que también hay un problema fuerte de violencia estructural. O sea, históricamente nuestros países tienen problemas de patrones culturales machistas que han venido arraigados y en sí mismos los niños y las niñas no son sujetos de derecho. Eso significa de que hacen lo que sus padres les dicen que deben hacer. Y en muchos estudios que hemos hecho, de hecho en alianza con varias instituciones, encontramos casos de que los padres y madres permiten, por ejemplo, uniones tempranas y de ahí los embarazos en adolescentes por un tema de solvencia económica. Eso significa de que padres y madres permiten que su niña se una tempranamente a un hombre mayor para que le pueda garantizar algún medio económico que en teoría le va a venir a solventar alguna situación económica de precariedad. Pero no se da cuenta que detrás de eso vienen una cadena de violencia. También dentro del seno del hogar, dentro de lo secreto del hogar, también suceden cosas de abusos, por ejemplo, de los padrastros o de los mismos padres de familia que están violando a sus propias hijas. El ISNA ha reportado frecuentemente situaciones que están pasando de abuso sexual y las estadísticas y este mapa de embarazos que recién presentó UNFA también dice que el fenómeno ocurre en el hogar o en hogares de vecinos muy cercanos. Sí. Eso quiere decir que la problemática está arraigada a temas culturales, está arraigado a temas de patrones machistas, a violencia sexual, pero también a temas económicos, que se podría creer de que una unión temprana, por ejemplo, de una niña con un adulto puede resolver alguna situación. Uno de los aspectos que he mencionado, y esto me parece importante ampliarlo más, que menciona Alicia, Carmen Elena, es una de las zonas o lugares donde es proclive este tipo de agresiones o de violencia sexual hacia las niñas y las adolescentes es el entorno familiar, cuando el supuesto que tenemos o la noción o construcción social que tenemos es que el entorno familiar es de cuidado y de protección. Pero pasa esto, ¿qué elementos hay que observar en esta dinámica que se da en el entorno familiar que es proclive a que se den esta serie de casos según los registros que tiene Medicina Legal, que tiene la Fiscalía General de la República? Exactamente, el 80% de los casos de agresiones que se han reportado han sucedido por familiares cercanos, por padres, por tíos, por primos, por conocidos cercanos. Y el 62% de los casos ha sucedido dentro del hogar. Yo creo que esta cifra también nos devela una situación, ¿verdad? Y es que nosotros estamos vinculando el tema de las agresiones sexuales a lo que pasa fuera de casa, ¿verdad? Y estamos trabajando poco dentro de la familia. Yo creo que estas cifras nos están develando la necesidad urgente que tenemos como sociedad, como país, de empezar a trabajar modelos familiares de protección. Es decir, el entorno de protección del niño y la niña lo debe garantizar primeramente la familia. Y generalmente atribuimos estas responsabilidades a las políticas de Estado, que obviamente tienen que existir, ¿verdad? Una política de protección, tenemos para eso lo que ya tenemos años trabajando con eso, con el tema de la Lepina, una ley que protege a la niñez y la adolescencia, que ya son marcos nacionales con los que el país viene trabajando, pero entonces tenemos que empezar a ver qué está sucediendo dentro de la familia y entonces ahí tenemos que empezar a también reconocer cuáles son los signos y cuáles son esas llamadas de atención que nuestros niños y niñas nos están dando, ¿verdad? Y reconocer el perfil del agresor,
¿verdad? Que también como rol, como madres, como padres, que somos protectores, tenemos que empezar a reconocer quién es el probable agresor que está en el entorno de mi hijo y mi hija, ¿verdad? Como Plan Internacional estamos implementando un modelo que le hemos llamado modelos de familia protectora, que justamente lo que trabaja es en capacitar, en generar esa habilidad en los padres y en las madres y en los entornos cercanos para poder reconocer cuál es el entorno seguro en el que su hijo y su hija se puede desempeñar, cuál es el entorno seguro que nosotros mismos le deberemos de formar al niño o a la niña. Yo creo que esta sociedad es lo que necesita en este momento, una inversión real en la familia, un foco de atención en el tema de prevención de violencia. Yo creo que mucho hablamos, ¿verdad? Como país, qué tenemos que hacer para disminuir todos los índices de violencia social, que es muy válido, ¿verdad? Tenemos que trabajar en eso, pero tenemos que empezar a trabajar en el foco de la prevención. ¿Cuánto estamos previniendo? Nosotros hicimos justamente un estudio que lanzamos el año pasado, que es el estudio de violencia sexual contra niñas y niños y adolescentes. Estamos analizando cuál es el marco normativo que como país contamos y también cuánto el Estado invierte para prevenir el tema de la agresión sexual contra niñas y niños en el país. Y lo que encontramos es que definitivamente el Estado cuenta con marcos normativos, cuenta con políticas que realmente están respaldando a nivel legislativo, de leyes, de estrategias, de procedimientos, todo el tema de la prevención de la violencia. Pero también encontrábamos que no tenemos también como Estado una inversión realmente fuerte en el tema de prevención, en el tema de violencia sexual contra niñas. Únicamente el 3% del presupuesto de Estado, de país, entre el año 2013 y 2017, estudiamos 5 años, del año 2013 al 2017, únicamente el 3% de este presupuesto de país se asignó al tema de violencia sexual contra las niñas. Y de este presupuesto, la mayor parte era destinado al tema de atención. Es decir, cuando una niña es agredida sexualmente, lo primero que hace es, acudir a una instancia de salud, ¿verdad? Entonces, la mayor parte del presupuesto de Estado está destinado a la atención inmediata de salud que se requiere. Pero todavía no tenemos un enfoque de prevención, ¿verdad? Yo creo que ese es el rol que nuestras organizaciones, como Plan Internacional, como EDUCO, tenemos que estar siempre poniendo en agenda, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer nosotros como Estado, como sociedad civil, como familias, ¿verdad? Porque no solamente les corresponde a una entidad, ¿qué vamos a hacer para trabajar en este entorno protector que necesita nuestra niñez? Tengo que hacer la pausa. Al regresar, ampliemos este concepto que me parece oportuno que se ha mencionado y lo ponen sobre la mesa, es modelos de protección. ¿Qué implica modelos de protección? ¿Qué instituciones están involucradas? ¿Cuál es el nivel de responsabilidad del CONNA, del ISNA o de las instancias que intervienen en esto? Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda por el tema presupuestario, que es importante. Me gustaría que hablemos un poco de eso. ¿Qué implica construir estos modelos de protección? Pero también, ¿qué ha hecho la institucionalidad, por ejemplo, en los casos de violencia sexual que están judicializados? Es decir, ¿qué se puede hacer en estas áreas? Regresamos en minutos. Gracias por su preferencia y seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Alicia Ávila, directora de EDUCO, y Carmen Elena Alemán, directora de país de Plan Internacional El Salvador, sobre la niñez y adolescencia en el país. ¿Cuál es su situación, políticas y acciones gubernamentales? Lo hemos dedicado en el primer segmento y parte de este para hablar uno de los fenómenos, una de las consecuencias o manifestaciones más fuertes, la violencia sexual hacia la niñez y adolescencia. Y se mencionaba el término que Carmen Elena ponía en discusión, Alicia, es modelos de protección, que viene trabajando Plan Internacional o las propuestas de modelos de este tipo, pero ya encontramos que uno de los factores claves es la familia, el entorno familiar, el entorno comunitario o el entorno familiar. ¿Cómo se puede construir estos modelos de protección y qué grado de responsabilidad tienen las instituciones, por ejemplo, públicas como el CONNA, como el ISNA, el Ministerio de Educación o el Ministerio de Seguridad y Justicia, y por otra parte las organizaciones como EDUCO, como Plan Internacional y otras que trabajan estos temas? Sí. Bueno, de hecho el fenómeno o la problemática de embarazos en adolescentes o todo el tema de violencia sexual es multicausal y por lo tanto también la forma de intervención tiene que ser intersectorial. De ahí la importancia de lo que usted decía, de cómo todo el aparataje estatal, el gabinete social en pocas palabras y las organizaciones de sociedad civil tenemos la tarea de poder contribuir a este fenómeno.
Recordemos que para el Estado este es un tema de deber, es su responsabilidad y las organizaciones de sociedad civil somos corresponsables. Bien decía Carmen Elena, nosotros tenemos modelos. ¿Y qué es un modelo? ¿Verdad? Es una experiencia que las ONG hemos desarrollado para trabajar habilidades con la familia, para trabajar educación en la familia, en los padres y madres de familia, en el cuidador de los niños, donde se le brinda toda la información necesaria para que los padres sepan cuáles pueden ser los síntomas, los signos que nos están mandando mensajes de que a su niño o niña algo le pasa. A veces en los hogares, cuando está liderado por un padrastro, tendemos a no creerle a nuestros hijos. Y el mensaje clave es créale, porque si le está diciendo que algo le está pasando, es que algo realmente está sucediendo. Entonces hay todo un trabajo con la familia de enseñarles no solamente el ciclo de desarrollo, cómo se desarrolla psicológicamente, biológicamente un niño o niña, para que vaya entendiendo las diferentes etapas de su crecimiento, las etapas importantes de cuando cambia de ser niña a mujer, etcétera. Pero también en ese modelo nosotros estamos enseñando la ruta de denuncia, porque justamente el subregistro que hay se debe a que no se denuncia. Uno, por temor, ¿verdad?, a que el agresor pueda tomar represalia, y a veces porque desconocemos a qué lugares es donde debemos ir a poner la denuncia. ¿Cuál es el rol del ISNA? ¿Cuál es el rol del CONNA? Recordemos que el CONNA es el ente que lidera la política de protección de la niñez en El Salvador, y por lo tanto a través de las juntas de protección tiene un canal para recibir denuncias, pero que estas son derivadas al sistema judicial. Y allí es donde los casos vienen quedando en mora judicial y muy poco se judicializa al agresor. El ISNA tiene un papel relevante en el sentido de que es el que debe de brindar el programa de atención. Entonces, el ISNA es quien recibe, después de una orden de un juez, recibe en protección o en atención a una niña, niño, porque también hay niños, que no solo las niñas, ya hay niños violados, y entonces el ISNA tiene ya un papel esencial de poder darle, y nosotros le llamamos restituir derechos, que ese es un tema crucial, porque una niña o un niño, después de haber tenido una violación, una vulneración, un maltrato, debe de pasar por un proceso psicológico y de salud que le acompañe para que los derechos de los niños sean restituidos. ¿Cómo logramos que una niña que salió embarazada regrese o no abandone el sistema educativo? Cuando tenemos en la escuela todavía muchos paradigmas, y la niña que sale embarazada tiene problemas porque hay acoso, hay bullying de parte de sus mismos compañeros y a veces los mismos docentes. Ya haré la conexión, bueno, ya lo ha mencionado también Alicia, en una de las implicaciones en el tema de los embarazos de niñas y adolescentes, no solo por el tema de los casos de violencia sexual, es lo que implica en la deserción escolar o mantenerse estudiando, porque también hay estos factores. Antes de abordar ese tema, no quiero pasar por alto esto. Carmen Elena, mencionaba Alicia los modelos de protección que trabajan las distintas organizaciones, pero cómo en estos modelos de protección también se consideran realidades de muchos entornos comunitarios, de muchas expresiones de la ciudad, por ejemplo, donde hay violencia, donde hay condiciones de exclusión social. ¿Cómo se puede trabajar en entornos con estas características? Que hay exclusión social o exclusión económica, o hay expresión de violencia ya de crimen organizado, de pandillas o de maltratos de instancias policiales hacia los ciudadanos de esos lugares. ¿Cómo se trabajan esos puntos? Fíjese que como plan internacional tenemos justamente un trabajo que le llamamos mecanismos comunitarios de protección. ¿Verdad? Que eso realmente eso es en la práctica. Estamos en las comunidades trabajando para unir a las familias, a los actores comunitarios como las municipalidades, a las ADESCOs, que son los grupos organizados a nivel comunitario, a líderes comunitarios. Entonces,
ellos se vuelven en un círculo de protección. Cuando decimos un mecanismo comunitario de protección, no es nada más que una organización social de los diferentes actores de la comunidad para que entre ellos reconozcan, por ejemplo, los espacios que no son seguros para la niñez, hacen mapas de riesgo. O sea, en la práctica este círculo comunitario realiza mapas de riesgo y dice, junto con los niños y los jóvenes, identifica en esos lugares es amigable o no para el joven y hace una identificación de territorio, ¿verdad? Eso es en la práctica, ¿verdad? Que sean padres y madres que sepan dónde sus hijos pueden ir, en qué momento pueden ir y se hace una identificación territorial que cambia por cada comunidad. O sea, nosotros sabemos que nuestra realidad de país es que por pequeños territorios tenemos situaciones de seguridad muy diferentes, ¿verdad? Y es por eso que se vuelve importante ese ojo comunitario, ¿verdad? Y ese conocimiento y ese respaldo. Por eso es que le llamamos mecanismo comunitario de protección, que es el enfoque, ¿verdad? Ahora lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que trabajar es cómo con estos mecanismos luego identificar esos espacios que no son amigables y luego identificar también casos de agresiones y violencia sexual, cómo empezamos a empoderar a la comunidad y a las niñas para que luego denuncien, ¿verdad? Yo creo que el reto también que tenemos es cómo promover y lograr incentivar la denuncia, ¿verdad? Nuevamente retomo el estudio que hicimos como plan internacional del tema de agresiones sexuales y llegamos a las niñas y les preguntábamos ¿por qué no denunciamos? O sea, las estadísticas nos están mostrando que no hay una denuncia, ¿verdad? Y ahí las niñas nos respondían claramente, bueno, no denunciamos porque quien nos está agrediendo es nuestro entorno más cercano. ¿Cómo una niña sola va a denunciar a su papá? O sea, es una situación realmente de vulnerabilidad para la niña bien crítica, ¿verdad? No tienen entornos cercanos que les pueda incentivar a denunciar. Luego no hay una credibilidad, una creencia de que realmente llegando a instituciones judiciales se va a resolver su caso. Y nuevamente las estadísticas que también el estudio del Fondo de Poblaciones nos confirman. De los casos que ya mencionamos que se reportaron, que eran 4.621 en el año 2017, únicamente el 11% de los casos resultaron en condenas, ¿verdad? Es decir, tenemos un alto porcentaje de casos que quedan sin una resolución, ¿verdad? Sin un seguimiento. Y en esa lectura que hace el plan, por ejemplo, antes de irnos a la pausa y profundizamos esto en el siguiente bloque, pero ¿qué pasa con esas instituciones que deben llevar este seguimiento y que se genera lo que mencionaba Alicia, una mora judicial en esto? Es decir, se inician varios casos, por ejemplo, 2015 fueron 4.083 o en 2017 4.621, pero los judicializados, digamos, ni siquiera llega a la mitad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre ahí? ¿En qué se atasca la situación? ¿O quién no asume sus responsabilidades o no las está cumpliendo de buena forma? Mire, como todo, la respuesta no solamente podemos decir que está en un lado. Tenemos que analizar diferentes actores, ¿verdad? Primeramente, si lo vamos a ver el sistema judicial, tenemos un sistema judicial que no es amigable todavía a los niños y a las niñas, ¿verdad? Hay muchos factores culturales que todavía siguen poniendo el dedo, digamos, en que el fallo lo comete la niña, ¿verdad? Y realmente se dice, bueno, sí, hubo una agresión sexual porque la niña caminaba en la calle en horas no adecuadas. No hay pruebas, por ejemplo, que la niña estuviera teniendo un comportamiento recto, ¿verdad? Entonces, realmente se van sumando patrones culturales en estos casos que ya no deberían existir, ¿verdad? Pero también el otro lado es una familia no se ve incentivada a seguir un proceso, ¿verdad? Cuando le genera también costos económicos, por ejemplo. Para nosotros parece no evidente, pero para que una niña que vive en la frontera con Honduras pueda llegar a un centro judicial donde le tomen todo su testimonio y todo el proceso, es caro. O sea, esos pequeños pasos para las familias son caros. Entonces, hay bastantes barreras que las familias tienen que enfrentar para seguir con un proceso judicial. O sea, el proceso judicial comienza con una denuncia, pero para que esos casos terminen en condena, la niña, aparte de enfrentar un tema económico, también enfrenta procesos de revictimización. Es decir, el sistema judicial tiene que, para poder llegar a un caso condenatorio, tiene que la niña poner su denuncia, tanto en la Policía Nacional Civil, en el Instituto de Medicina Legal, luego tiene que ir a la Junta de Protección, o sea, tiene que enfrentar tantos procesos de denuncia que ese proceso de revictimización, quiere decir, estoy contando cada vez mi caso,
mejor me alejo y no sigo. Entonces, por eso digo que no solamente podemos decir que es un sistema judicial que está fallando, que obviamente hay temas que se pueden mejorar, fortalecer, ¿verdad? Pero también es todas estas pequeñas barreras que las familias van encontrando en el camino para no seguir un proceso completo. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar hablemos qué mecanismos o alternativas están para evitar este proceso de revictimización en las instancias pertinentes y puedan hacerse efectivos a nivel judicial los casos, y otros aspectos también relevantes de la niñez y adolescencia. Por ejemplo, la niñez y adolescencia migrante es importante discutirla. Regresamos en instantes. Último bloque de esta primera parte de República, que hablamos de niñez y adolescencia en El Salvador, políticas, áreas de trabajo, de acción gubernamental. Lo hacemos con Alicia Ávila, directora de EDUCO, y Carmen Elena Alemán, directora de País de Plan Internacional El Salvador. Hay un aspecto acá, Alicia, que no quiero pasar por alto porque usted hizo la mención en el segmento anterior y ya hacemos la transición a otros temas que es importante visibilizarlos para nuestra audiencia. Es el vínculo de los embarazos de niñas y adolescentes, pero sus implicaciones en la deserción escolar. Los mismos datos de este mapa de embarazos de niñas y adolescentes que presentó UNFPA y el Ministerio de Salud recientemente mencionan que de 19.190 niñas y adolescentes registradas en las inscripciones prenatales en 2017, solo 1.050 fueron registradas en los centros escolares. O sea, ¿qué nos está diciendo esto? Este tipo de dato, pero la condición de mantenerse en la escuela o no ser víctima sujeta a maltrato, a acoso que le obliga a dejar la escuela, y también los estereotipos que se construyen sobre esto. Si a nivel judicial, lo mencionaba Carmen Elena, lo que implica la revictimización, también en un entorno escolar que sea aprensivo, que permita la participación y que no sea de exclusión. Sí. Bueno, hay ya algunos esfuerzos que el Ministerio de Educación, siempre apoyado de organizaciones del mismo Ministerio de Salud, está haciendo para capacitar a los maestros, a las maestras de la escuela, para que pueda, de hecho la LEPINA también así lo exige, que la niña que resulte en condición de embarazo no se le puede negar la matrícula porque es un derecho fundamental a la educación. Entonces, en sí mismo la ley protege que la niña no deserte y no abandone la escuela. Sin embargo, es ese contexto del que usted hablaba el que hace también que la niña no quiera estar en la escuela porque no tiene las condiciones en el entorno que ella se pueda sentir bien. Lastimosamente, la mayoría de casos de niñas embarazadas terminan por abandonar no solo la escuela, sino que su proyecto de vida. Y eso sí que es grave, porque además de que los embarazos en sí mismos le cuestan mucho dinero al Estado, impuestos de todos los salvadoreños, pero realmente la situación de la educación de las mujeres cada día va quedando más a la saga, porque todas las niñas, no son poquitas, son muchas niñas que resultan en esta condición, abandonan sus estudios, abandonan su proyecto de vida, ven truncados ahí sus sueños. ¿Cuánto le rentará a la sociedad el que una niña solo logre terminar 6º grado, 9º grado? La tasa de retorno mismo para el Estado es muy diferente de una persona que logró su bachillerato, su universidad. Entonces, aparte de ese entorno macro, digamos, y de todas las implicaciones que tiene para el país, también es importante lo que sucede, como usted decía, dentro de la escuela. Los docentes todavía no están preparados. Recordemos de que los maestros tienen un arma bien poderosa en la escuela y es el currículum oculto, que le llamamos nosotros. El currículum oculto es todo aquello que el docente cree de sí mismo y eso es lo que prevalece en el seno del aula. Si tiene un maestro consciente, sensibilizado, que trabaja su grupo para que apoye, que sea solidario con la niña, entonces vamos a ir cambiando las cosas, pero realmente creo, y lo decía yo al inicio, aquí hay un tema estructural, ¿verdad? De mapas de poder, de situaciones machistas que vienen en las escuelas también y que están ahí. Yo solo quería agregar en todo lo que hablaba en el segmento anterior Carmen Elena,
y es por qué los procesos al final no se judicializan, Claro. cuáles son, y hay un tema bien importante que es el retiro de la denuncia. O sea, si bien el sistema judicial tiene retrasos, tiene fallas, no hay entornos amigables, no hay credibilidad al sistema judicial, porque la gente dice, ¿para qué voy a ir si no va a suceder nada? Pero también hay amenazas que están detrás de la niña o de la mamá de la niña cuando quiere ir a poner una denuncia. Y eso hace que la retire la denuncia antes de que se pueda llegar a una audiencia donde se tomen decisiones. Esto también tiene que ver con educación, esto también tiene que ver con lo que pasa en la escuela, con el acompañamiento que la familia, la comunidad, la escuela le dan a una niña, no solo para que no abandone la escuela, sino que para que también siente precedentes y denuncie. Sabemos de que hay directores de escuelas que han abusado sexualmente y han agredido sexualmente a las niñas. Entonces hay una gran tarea dentro del aparato estatal, dentro del Ministerio de Educación. ¿Por qué no hay denuncias? O muy pocas denuncias que salen del centro escolar, precisamente porque hay situaciones también de miedo. A veces los agresores son miembros de maras y pandillas y entonces hay una amenaza detrás, la que no permite que el mismo docente, siendo conocedor, hemos conocido casos de docentes que se han atrevido a ir a un juzgado, pero tienen que salir por la puerta de atrás, porque por la puerta del frente del juzgado saben que alguien los está esperando. Entonces hay un tema también de violencia, de impunidad, que está permitiendo que todo esto suceda. Hagamos la transición a este tema, no quiero pasarlo por alto, Carmen Elena, y tener la postura de Plan Internacional en su sede en El Salvador sobre esto, es sobre la situación de la niñez migrante. Se ha hablado mucho también de ser víctimas del desplazamiento forzado interno, pero también de flujos migratorios que van con sus padres hacia los Estados Unidos. Muestra de esto han sido las caravanas y la discusión que esto tiene, pero desde la perspectiva de Plan, ¿cuáles son los elementos claves, particularmente en las instituciones y en las acciones del Estado ante esta situación? No solo por mencionar una cifra, en los datos del CONNA tiene un registro de 601 casos con niñez y adolescencia retornada por migración irregular entre enero y diciembre de 2017. Estos casos o estos datos pueden ser todavía mayores, pero el punto es qué hacen o qué pueden hacer las instituciones en estas condiciones que se enfrentan de desplazamiento forzado o de niñez migrante o las consecuencias que esto genera. Primeramente, tenemos que hablar de prevención también, ¿verdad? Primeramente tendríamos que estar trabajando en estrategias de prevención para que nuestras familias no migren. Tendremos que comenzarnos a preguntar por qué migra una familia, ¿verdad? Y generalmente también estudiamos junto con otras organizaciones este caso, y es la migración se relaciona bastante con el tema de la violencia social y también con reunificación familiar, ¿verdad? Prevaleciendo el tema de la violencia social que hay en el entorno. Entonces tendríamos que realmente empezar a buscar esas opciones para generar entornos amigables a la niñez. Ahora, ¿cuáles son todos los riesgos cuando una familia decide emigrar? ¿Cuáles son todos los riesgos que nos enfrentamos? Y aquí lo vinculamos nuevamente con el tema que estamos hablando, que es el tema de violencia sexual, ¿verdad? Es un riesgo muy evidente, ¿verdad?, que nuestras niñas y niños están enfrentando en el camino. Sabemos de casos, por ejemplo, de niñas y niños que fueron violentados sexualmente cuando ya llegaron a unas fronteras en estos centros de acogida, sí, que se le llamó, ¿verdad? Entonces realmente los niños y niñas están enfrentando muchísimos riesgos en el camino, ¿verdad?, que como organizaciones deberíamos estar realmente generando condiciones para que se genere una migración segura. Aquí el problema no es la migración. Como niños y niñas tenemos derecho a migrar. Es el derecho del migrante. El problema no es la migración, el problema es la forma en que estamos migrando, que es una forma de migración irregular. Y esto también se vincula, como usted bien lo decía, con el tema del desplazamiento interno, ¿verdad? Como sabemos, el desplazamiento interno es un tema bastante fuerte en el país. De hecho, les quería leer un reconocimiento, que es que El Salvador es uno de los 10 países con mayor desplazamiento interno forzado, junto a Siria, Irak, Etiopía y Filipinas. O sea, cuando nos dicen que estamos en unos niveles a la par de Siria, Irak y esos países que uno dice realmente tienen una convulsión social muy fuerte, El Salvador está dentro de estos 10 países con mayor desplazamiento interno forzado. Realmente nos hace evidente una situación
de violencia en la que nuestra niñez, nuestra juventud está enfrentando, ¿verdad? Me restan 2 minutos, pero que me gustaría escucharle su comentario final sobre esto. El desplazamiento forzado y la migración, como mencionaba en este caso Carmen Elena, es importante considerar el rol de las instituciones y las organizaciones en su trabajo preventivo y también de entender la complejidad del asunto, pero con las circunstancias que se encuentran, Alicia, ¿cuáles pueden ser como los puntos claves de trabajo para la nueva gestión de gobierno de lo que ya se viene trabajando sobre este tema? Sí. Bueno, de hecho ya hay una propuesta en la Asamblea Legislativa que se ha presentado el CONNA junto con otras instituciones y que lo que está pidiendo esta ley es de que además de que se reconozca el desplazamiento forzado, se creen condiciones para atender a la niñez en esta situación, que por ejemplo en un estudio que Plan Educo y Cristosal realizamos, 1.592 niños y niñas se han desplazado forzosamente entre el año 2017 y 2018, solo las identificadas por nuestras organizaciones. Sabemos que también en este tema hay subregistro. Entonces debe de reconocerse la problemática y empezar a trabajar generando condiciones y medidas que no sean paliativas, sino que sean medidas. El tiempo es muy corto, pero a mí sí me gustaría rescatar que este país necesita oportunidades reales para los niños de este país, oportunidades educativas, ofrezcamos educación de calidad, permitamos que por lo menos 11 años de escolaridad puedan terminar nuestros niños y niñas, generemos empleo para la familia, políticas fiscales para que la familia pueda dedicarle tiempo a sus niños y niñas. O sea, las niñas y los niños, aparte de que no tienen la oportunidad educativa, quedan a la merced de la comunidad, de los riesgos que pueden ahí suceder, y sabemos que hay muchos niños que ni trabajan ni estudian. Entonces, independientemente de que ya se están haciendo que ya hay algunas leyes, pero creo que hace falta ser más contundente en respuestas, y eso es lo que esperamos del nuevo gobierno, que pueda generar condiciones, que la educación de las niñas sea una realidad, que puedan terminar su educación por lo menos media, y que se pueda también trabajar políticas sociales. Son más de 100.000 niños en este país que viven sin uno de sus padres porque uno de ellos ha migrado. ¿Qué condiciones les vamos a generar a esta familia, abuelos que están a cargo de niños y niñas? Ya hay propuestas en la Asamblea, pero las propuestas sin recursos tampoco funcionan. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Alicia, ha sido un gusto. Carmen Elena, gracias por haber estado con nosotros. La invitación está hecha para que nos acompañen en próximas oportunidades y seguir discutiendo este tema y evaluar las políticas públicas en materia de niñez y adolescencia en el campo educativo, salud sexual y reproductiva, pero también en el tema de protección y migración. Gracias por su tiempo y haber estado con nosotros. Permítanos una pausa. Regresamos en minutos.